Comienzo por nuestro columnista tan querido Diego Barovero, que nos dejó su mensaje y queremos que ustedes lo escuchen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer, como siempre, acompañarlos en la mañana de los sábados con mi amiga María Esther, la picadita de los sábados, precisamente, desde Ecomedios a toda la audiencia. Estamos viviendo justamente los días conocidos como Semana Santa. La Semana Santa tiene una implicancia fundamental para los cristianos, en especial también para los católicos, pero básicamente para los cristianos. La tenemos considerada como la semana mayor del año litúrgico de quienes tenemos la fe cristiana, quienes hemos sido bautizados. En ella conmemoramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, independientemente de la fe religiosa de cada uno, si la tiene, si no la tiene, los que creen, los que no creen. Es una semana que invita al recogimiento, a la reflexión. El feriado no es solamente una oportunidad para viajar, que lo es desde luego y es así legítimo, pero también sirve para hacer un alto, una pausa en la actividad cotidiana, habitual, ya sea en lo laboral, en lo profesional, en la cuestión vinculada al estudio y a la formación. Nos viene bien pensar en la Semana Santa como un espacio para pensar al otro y para pensarnos a nosotros mismos. Precisamente recordaba que además de lo que tiene que ver con la figura de Cristo, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret como personalidad, como piedra angular de la fe de quienes creemos, también la figura histórica, el Jesús histórico, el Jesús que existió, que caminó a estas tierras, que predicó la palabra de su Padre, que predicó las Sagradas Escrituras, que dio testimonio, que enseñó, que formó una gran legión de personas, de mujeres y de hombres, que una vez que Él desapareció, una vez que Él fue torturado, ejecutado, sepultado y finalmente, bueno, para quienes creemos, resurrección mediante glorificado, además Él dejó enseñanzas que hoy la personificación colectiva de eso es la Iglesia Católica. Se formó sobre la base de ese grupo de mujeres y de hombres que lo seguían, los apóstoles, las mujeres de Jerusalén, todos aquellos a los que predicó y sobre todo a los desposeídos, a los perseguidos, a los pobres, a los enfermos, a los maltratados. Y me venía a la memoria justamente uno de los episodios más significativos de su vida, cuando predicó ante una verdadera multitud, hoy incalculable en términos reales, ¿no es cierto?, pero en el famoso Sermón de la Montaña, que conocemos como las Bienaventuranzas, cuando predicó: bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y también dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es decir, siempre planteando hacia adelante la necesidad de construir un mundo de hermanos, un mundo de justicia, un mundo de igualdad de condiciones y de oportunidades. Y también en alguno de esos parágrafos del extraordinario Sermón de la Montaña, dijo que de los amos se iba a esperar mucho más que de los siervos, y de los eruditos mucho más que de los analfabetos. Es decir, nuestra responsabilidad, aquellos que tenemos la suerte, que hemos sido bendecidos, que nos han dado talentos intelectuales o materiales, tenemos más obligaciones que los que no las tienen. Tenemos que ayudar a crear conciencia de comunidad, a comprender y hacer comprender que nuestro semejante, nuestro prójimo, nuestro igual, merece nuestra consideración, nuestros mejores actos de servicio, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestro cariño, nuestro amor. Parece que estuviéramos hablando de algo extraño en estos tiempos. Estamos viviendo en una era de brutalidad, en una era donde las cosas se toman por la fuerza, en una era donde se ha puesto de manifiesto la condición más cruel y más avasallante del ser humano, el que toma las cosas por la fuerza,
La guerra, la persecución, la injusticia son moneda corriente hoy en día. Por eso la palabra de Cristo, la palabra de Jesús, las enseñanzas del Divino Maestro, que hoy en gran medida son transmitidas por la Iglesia Católica y especialmente por alguien a quien le dedicamos unos minutos ya en esta columna, en este programa, el Papa Francisco, el jefe de la Iglesia Católica, que es algo más que jefe de la Iglesia Católica, es un jefe de Estado, es un pastor de almas, pero además es un referente moral. Independientemente de las circunstancias de la Semana Santa, de sus condiciones y de sus circunstancias morales, éticas, más allá de lo religioso, viene a mi memoria un episodio que fue precisamente en estos mismos días. Fue una Semana Santa y precisamente abarcó los días 16, 17, 18 y 19 de abril, pero de 1987. Esa fue una Semana Santa muy tremenda, muy dramática para los argentinos. Habíamos ingresado hace unos pocos años en la transición democrática, habíamos pasado por la terrible prueba que fue la dictadura cívico-militar, la represión ilegal, las muertes, el miedo, el terror y la guerra. Habíamos enfrentado a una de las principales potencias del mundo, una de las dos principales de Occidente, Gran Bretaña. Habíamos perdido la guerra de las Malvinas, que fue pensada por la dictadura militar sobre el final casi como una tabla de salvación desesperada para relegitimarse ante la ciudadanía. Y finalmente recuperamos la democracia. Afortunadamente el pueblo argentino optó por la paz, optó por la democracia, optó por la libertad, optó por la justicia. Pero nostálgicos de la violencia, nostálgicos del autoritarismo, nostálgicos de las diferencias y de que no tenía que haber justicia, planteaban la amnistía para aquellos que habían perseguido y habían llevado a cabo acciones represivas de lesa humanidad. Y esos militares sublevados, comandados por el teniente coronel entonces Aldo Rico y otros militares de esa época, recuerdo al mayor Barreiro también, entre otros, tomaron unidades militares, decían que no desconocían la autoridad presidencial del presidente Alfonsín, pero exigían que se atendieran sus demandas, sus reclamos de amnistía, que cesaran los juicios, que cesara una campaña, decían ellos, de desprestigio sobre las Fuerzas Armadas, que se habían desprestigiado solas, no las Fuerzas Armadas, sino algunos actores de las Fuerzas Armadas, protagonistas de las Fuerzas Armadas, que habían llevado a cabo acciones aberrantes y que, como años después diría el general Martín Balsa, en la famosa autocrítica, ya como comandante en jefe del ejército, dijo en alguna oportunidad: delinque quien imparte órdenes inmorales y delinque quien cumple órdenes inmorales. Esos días de Semana Santa, cuando se exigía la amnistía, cuando se pretendía condicionar la democracia y se pretendía que el presidente y que el Congreso y que el Estado de Derecho argentino reconocieran que el que estaba en posesión de la fuerza, de las armas, tenía derecho a imponer su fuerza, nos dio una enorme lección, porque al coraje civil que demostró el presidente Alfonsín, sus colaboradores más inmediatos, los miembros del Congreso, de todos los partidos, porque hubo sesión especial el Jueves Santo, que fue 16 de abril de 1987, para ratificar la necesidad de mantener el clima y la vida en el Estado de Derecho democrático, y además que se siguiera adelante con la verdad y la justicia, que era lo que se había implementado. Y eso fue una gran lección. Fue dramático, pero los argentinos en esos días, en esas jornadas, las recuerdo vivamente. Estuve siempre en la Plaza de Mayo cada vez que hubo concentraciones civiles. Pasó en todas las plazas de la República y el respaldo al presidente Alfonsín fue categórico. Después hubo campañas de acciones psicológicas, desprestigio, que decían que Alfonsín había negociado. No había negociado absolutamente nada, y sí se había hecho realidad el famoso principio que él había pregonado en la campaña de la separación de los niveles de responsabilidad en la acción represiva: los que habían impartido las órdenes, los que la habían cumplido excediéndose, y los que las habían cumplido entendiendo que estaba dentro de sus obligaciones disciplinarias como militares. Finalmente, la historia termina en que la democracia se consolidó y de alguna manera
hay también un hilo conductor con las bienaventuranzas, porque también hubo una enseñanza de que aquellos humildes y mansos de corazón que pregonaban la paz y la justicia, como predicó Cristo en el Sermón de la Montaña, también llegaron a tener más fuerza que la fuerza que tenían los que poseían las armas. Este recuerdo para esa Semana Santa de 1987, afortunadamente un episodio vivido hace casi 40 años y no digo olvidado, pero recordado como debe ser, como un episodio histórico en la conformación de la memoria colectiva. Felices Pascuas, que tengan una hermosa Pascua y que nos reencontramos dentro de unos días en La Picadita con María Esther. Gracias. Un genio, Diego Barovero, un genio, mi admirado amigo, con sus recuerdos y sus mensajes.